noches. Estamos otra vez en vivo acá, hoy desde Quilmes. Nuestro estudio es itinerante y nos gusta andar paseando por distintos rincones de la Argentina. Tenemos una semana movida, con una mala noticia desde Brasil. Nuestros hermanos brasileros sufrieron lo que para nosotros es un golpe de Estado, una falla institucional de la democracia que permite un cambio de gobierno legal pero ilegítimo. Y tras eso, la respuesta inmediata de muchos sectores. No se vio por la tele, pero si uno explora por las redes, las protestas en Brasil se están haciendo cada vez más grandes, cada vez más numerosas y más ruidosas. Brasil es un pueblo combativo, es un pueblo activo. Y hoy miraba fotos y veía las columnas de gente desplazarse por arriba de las autopistas. Algo parecido se vio en la marcha federal. Y algo está pasando en Sudamérica. A mí no me gusta hacer futurología, es difícil anticiparse a los hechos. Pero evidentemente está pasando un fenómeno que no habíamos visto. Y esencialmente porque lo que está pasando a nivel político no lo habíamos visto. Y la gente está actuando en consecuencia. Si uno hace referencia a una toma continental como lo fue el Plan Cóndor allá por los 70, con una reacción muy muy lenta de la gente que llevó años, y lo compara con lo que está pasando ahora, más allá de que no hay militares de por medio, por lo menos por ahora, uno puede establecer algunas diferencias, porque la reacción sudamericana es mucho más rápida, y eso es esencialmente por la razón de que estamos muchísimo más informados, y fueron décadas de estar más informados. En los 90, Brasil sufrió un periodo neoliberal bastante parecido al nuestro y terminó como nosotros, pero un poco antes. Lo mismo le pasó a Ecuador. Y fuimos aprendiendo, acá las noticias llegaban por diarios y por algunas revistas. Lo que pasó el miércoles o el jueves en Brasil, nos enteramos en el momento que estaba pasando. Por las redes, por internet. Y ese es el cambio. Un pueblo mucho más informado, mucho más pendiente, pero mucho más conectado. Por eso es que hoy vamos a hablar con gente de Ecuador, porque Ecuador vivió la semana pasada un momento también tenso. Vamos a hablar con ellos, y antes de ir a la comunicación, de ir a escuchar una canción y luego a la comunicación, me gustaría repasar un poquito algo que dijo un sindicalista argentino el viernes en la marcha federal, una marcha que se organizó quizás con más tiempo del que hubiéramos querido,
pero menos tiempo que en otras ocasiones. Y esto es porque estamos conectados. Esto es porque estamos en contacto unos con otros. Y porque la rueda de la unión de la gente se comenzó a mover. Yasky fue muy concreto. Al terminar su discurso en la marcha federal, se refirió a un viaje que iba a hacer a Colombia y donde van a declarar a las escuelas zona de paz. Iban a reclamar paz en el continente y trabajo y salarios dignos. Pero también una de las cosas que mencionó Hugo Yasky fue la necesidad de construir una Sudamérica para los trabajadores y sin fuerzas militares y sin fuerzas extranjeras, dijo textualmente, y sin el Pentágono en nuestras tierras. Es evidente que la conciencia del trabajador hoy es otra y la actividad del trabajador hoy es otra y la participación. Ya no se va a las marchas por un aumento de sueldo, hay otra conciencia, hay otras cosas que se piden. Ese crecimiento de la clase trabajadora es la que celebro y es la que además es necesaria. ¿Por qué? Porque las herramientas que nos va trayendo la modernidad y el progreso son utilizadas por aquellos sectores que no comparten intereses con los trabajadores. Así que es necesario que los trabajadores tengan las mismas herramientas. Y me refiero a Internet, como también me refiero a información, como me refiero a manejar conceptos como lo que es el Transpacífico, al cual Yasky también se refirió y dijo que no queremos el Tratado del Transpacífico. Si bien la situación es mucho más difícil en apariencia que otras veces, también la lucha y la organización de la lucha es mucho más grande que otras veces. Por eso Yasky viajaba a Colombia. Quiero recordar algo que dice normalmente un economista al cual me gusta seguir, un economista inglés que se llama Max Keiser, que él sostiene que el juego de los medios es aislar a los sectores trabajadores en protesta. Cuando hay protestas, los medios desinforman en un sector que hay una protesta en otro. Y él propone, como forma de activar la protesta y hacerla contundente, que los sectores momentáneamente aislados se pongan en contacto unos con otros, porque las empresas, los intereses, los bancos, los sectores financieros de aquí, de allá, de Brasil, de Ecuador, de Venezuela, están en contacto y actúan en conjunto y actúan en bloque. Los trabajadores deben actuar en bloque, porque es la única forma de contrarrestar una acción en bloque. Por eso me parece que la clase trabajadora sudamericana está iniciando un camino que se recordará como único. Quizás aquella patria grande de la que hablaba San Martín y Bolívar y que luego recrearon Chávez, Néstor, Evo, Correa. Quizás esa patria grande esté en lucha y defendida hoy no por
generales a caballo, sino por trabajadores. Yo creo que ese es el camino que se está tomando, el camino que incluso Francisco, el Papa Francisco, nos sugirió seguir. Me parece que Sudamérica está pasando un mal momento. Me parece que Sudamérica está entendiendo ese mal momento. Y me parece que Sudamérica está comenzando un buen camino. Bienvenidos, esto es Somos Mucho Más que Dos. Y tras la canción estaremos ya en contacto con nuestro invitado de Ecuador. Así que bueno, buenas noches, bienvenidos. Estoy realmente contento de tenerlos en el programa. Buenas noches, Pablo. Gustavo, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Cómo estás? Bien. Fíjate que o tenés, creo por ahí tenés la computadora un poco fuerte. Se está volviendo a meterse en el micrófono y me escucho con eco. Ahí Estoy está. hablándote con audífonos. Perfecto. Ahí se escucha perfecto. ¿Cómo Sí, estás? sí. Bien. ¿Qué sucedió? ¿Ya resolviste? Sí, teníamos un problema que la conexión se había estropeado por alguna causa. No, el programa no estaba saliendo y tuve que empezar unos minutos después. Así Ah, que te pido disculpas por el horario. no, tranquilo, no pasa nada. ¿Qué semana movida tuvimos en Colombia, en Sudamérica? La semana pasada sí que se dio de todo. Sí. Así desde Venezuela hasta Argentina. Ujú. Porque el tema no está, bueno, es claro, como conversamos la vez pasada, es claro, o sea, aquí el que quiere invadir es los gringos. Fíjate que ustedes tienen como, creo que como 30 bases militares, Perú, Chile, bases militares, Colombia, bases militares gringas. Ujú. El, el motivo no es combatir el narcotráfico, el motivo es tener Ocupación, presencia y claro, ocupación para tal cual. poder tener asegurado una futura invasión. Yo le veo así, yo no creo que sea por temas de combatir nada. No, definitivamente, no están combatiendo nada. Su propósito no es un buen propósito. Están intentando tener ocupación militar, ocupación en Sudamérica, y yo creo que es porque otros lugares del planeta se les están escapando de las manos. Eh, lo que está sucediendo en Medio Oriente con Rusia los tiene un poco incómodos y están tratando de hacer una expansión por otro lugar, y ese otro lugar somos nosotros. Correcto, mira que me pareció perfecto, por ejemplo, la alianza petrolera que tuvo Rusia con Arabia Saudita para regular los precios y establecer, subir un poco el precio del petróleo, porque es una manera para poder inmovilizar a Rusia, ¿no? Porque a los gringos no les interesa que Rusia crezca potencialmente económicamente hablando. Exactamente. Y Como bueno, lo, vos sabés que el tema del petróleo en Europa estaba muy barato. Eso repercutía en todo el precio internacional, y esencialmente estaba barato porque el petróleo que se robaba en Medio Oriente pasaba por el desierto sirio, por territorio del ISIS, y se colaba a Europa por Turquía. Y al cambiar la alianza política de Erdogan, el petróleo deja de entrar por Turquía, ya no puede hacer ese recorrido. Pero por otro lado, Rusia desplazó al ISIS y evitó el contrabando de petróleo. Entonces no queda otra que Arabia Saudita se vio eh, cercado por zonas legales, digamos. Tiene que comerciar legalmente ahora el petróleo. No puede haber más ni contrabando desde Irak, desde ningún lado. Rusia cortó todos los métodos que estaban usando para el contrabando. Así que, correcto, yo creo que lo del ISIS
fue más bien un plan de una guerra económica de Barack Obama contra los gobiernos que él no puede dominar, ¿no? Por supuesto. Y las regiones que no puede dominar aún, que son nuestra región, que aunque Exacto. tenga posicionamiento, él no está todavía en un plano descarado de invadir, porque gracias a Dios, mira lo que se dio con Venezuela, que ya tiene el apoyo de China y Rusia para evitar una invasión directa de un posible atentado contra el gobierno de Venezuela, ya directo con poder militar, poder bélico gringo, ¿no? Bueno, Evo Que es lo Morales que... también estaba haciendo tratativas con el gobierno ruso para adquirir armamento y capacitación, así que por un lado no la tiene tan fácil Estados Unidos, hay como un contrabalance político de Rusia y China que les está complicando las cosas. Y por otro lado, y esto sí me gustaría charlarlo porque fue un tema de mi editorial, está pasando algo muy particular en el movimiento de los trabajadores en toda Latinoamérica. El trabajador está más activo, está más participativo, está como más informado de sus derechos, ha vivido momentos en donde se le han quitado los derechos y más allá de que por momentos esté confundido por la actividad de los medios, tiene un registro de memoria de lo que le pasó. Entonces está formando parte activa de la protesta. En Brasil se vio esa misma noche, la misma noche que la destituyeron a Dilma, cosa muy triste. Esa misma noche se vio a la gente en la calle, se vio cortando autopistas, se vio la protesta masiva, se vio quemas de neumáticos. Yo creo que ahí está el núcleo de lo que nosotros sí podemos hacer, porque el tema geopolítico no lo podemos manejar, pero el tema de participar sí. Y mira, para mí es clave el viaje de un sindicalista argentino llamado Hugo Yasky a Colombia a formar parte de una alianza de trabajadores de Sudamérica. Yo creo que ahí está la clave de lo que hay que empezar a hacer. Sí, yo creo que sí. Lo que yo no comparto, por ejemplo, los sindicatos de trabajadores mineros de Bolivia, ¿sí? Donde se asesinó prácticamente a Rodolfo Illanes solamente porque se cambia a una reforma en la cual ya se le quita tanto privilegio a sindicatos que querían prácticamente mandarse por sí solos, ¿no? Y evitar, por ejemplo, los sindicatos que a nivel sudamericano, como lo hace Correa, o sea, aquí en nuestro país, mientras tenga sus normativas que no afecten a intereses ni particulares ni de gobierno, tranquilamente pueden hacer sus sindicatos, ¿sí? Pero sin partir, o sea, yo me refiero sin afectar los servicios públicos, que afectan en sí a la mayoría de las personas en el área que se hagan los paros, ¿no? Esa Ujú. es la parte que yo no entiendo por qué, siendo un puntal muy fuerte de Bolivia, se pusieron prácticamente en contra y en guerra por una normativa que realmente el que afecta es a los grandes sindicalistas, que es lo que se llenan los bolsillos, ¿no? En el caso de Brasil, me pareció perfecto el apoyo, pero recuerda que hay el presidente de los trabajadores que a la final él desiste desistió en una posible normativa para hacer que se presente un plebiscito, se solicite un plebiscito para poder evitar la salida de Dilma, ¿no? Yo creo que con Dilma lo que sucedió fue que se rodeó de mucho traidor, ¿sí? Porque comenzando con debe que el vicepresidente de Dilma, fue el peor traidor. Acuérdate que ellos se separaron meses antes de la alianza Ujú. estratégica que tenían con Dilma, Sí, sí. ¿ya? Entonces, esto no fue gratis, esto no fue imprevisto, esto fue maniobrado públicamente, ¿sí? Por el gobierno de Estados Unidos. O sea, ellos quieren entrar como sea, ¿sí? Como sea a Sudamérica
y hacer lo suyo como fue siempre, ¿ya? Están derrotando, mira lo que pasa con Argentina. Cada día yo veo en Twitter, en Facebook, noticias que ya son desesperantes. Yo, ¿qué es lo que espera Argentina para derrocarlo? Y es primera vez que yo veo que un presidente tiene que salir a la calle y en un carro blindado en su propia patria. O sea, aquí Mirá, la fuerza, tú lo ves en la Plaza ahí- Grande, queda ahí a 10 pasos de la casa presidencial de Carondelet, y lo ves ahí en la calle, en el parque, abrazando con la gente y todo, bueno, y por la gente lo supuesto, ama. porque de la gente proviene. En cambio, el presidente argentino no proviene de la misma gente. Claro. Eh, una de las cosas que a mí me gustaría resaltar es que vos me decís, no sé qué esperan para derrocar al presidente. No, no, acá no lo vamos a derrocar al presidente. Argentina ha tenido malas experiencias con muertes y por otro lado, tiene mucho apoyo aún el presidente, porque las medidas que están tomando, que son espantosas, todavía no han impactado en un gran número de gente que no tiene demasiada conciencia de las medidas. No sabe que, por ejemplo, abrir las importaciones es malo, no sabe qué es abrir las importaciones ni qué consecuencias puede traer. Eh, y esto a largo plazo uno sabe que va a dejar gente sin trabajo, van a quebrar empresas, pero al argentino que apoyó al gobierno actual, eso todavía no le llega, porque lo desconoce, no sabe cómo funciona. Eh, Esto en cuanto comience a, a impactar en la gente que lo votó, vamos a tener otro panorama político. Por ahora estamos creando conciencia o manteniendo la unión, los que sí entendemos lo que está pasando. Bueno, nada, es cuestión de tener paciencia y pelear medida a medida. Cada medida que se ha tomado, hemos peleado. Por ejemplo, ha habido grandes incrementos en las tarifas de los servicios públicos y desde del 1000%, cosa que es una salvajada, del 1000%. Bueno, las manifestaciones hicieron que el gobierno retrocediera al 400 y que ahora se esté planteando todavía menos. Sí, las tarifas estaban retrasadas, pero no al 1000%. Y bueno, la protesta popular ha logrado vencer en la pulseada al gobierno. Así que bueno, vamos a ver cómo se desarrolla todo. Creo que va a ser un gobierno con el cual va a haber que luchar una por una las medidas. ¿Cómo le viste tú la marcha federal que hubo el viernes pasado? Mira, la marcha fue multitudinaria, unas 200.000 personas. Todavía no tiene el apoyo de algunos sectores de trabajadores que todavía están con el gobierno. El tema que yo, y acá esto lo he charlado con varias personas, y todos apuntan a que algunos sindicalistas son afines a los gobiernos, en Argentina y en otros lados también. Y aunque las medidas que tomen perjudiquen a los trabajadores, los sindicalistas tienen su arreglo económico con el gobierno de turno. Entonces no van a la protesta. Sin embargo, lo que empezó a verse acá es que tanto los sindicatos como los propios partidos políticos están siendo desbordados por las bases. La gente está protestando, no por intermedio de sus sindicatos ni por intermedio de sus partidos, está protestando ella misma en la calle. Entonces, Ya, hasta que eso se reencauce, va a llevar un tiempo. Es más, yo me atrevo a decir que eh, se va a conformar una nueva forma política que no hemos visto, que va a incluir los sindicatos, va a incluir al peronismo, va a incluir a otros movimientos populares. Creo que lo que se está delineando no lo hemos visto en la historia todavía. Y, para peor, yo creo que eso mismo va a empezar a pasar en otros países, como por ejemplo Brasil. sí, yo pienso lo mismo porque no está contenta la gente allá en Brasil, hay mucho descontento, inclusive están pidiendo la cabeza de Dembélé, que me parece perfecto porque
eso de entrar gratis a una presidencia no está bien. O sea, yo creo que lo más democrático que deben hacer es llevarla a un plebiscito donde se llame a nuevas elecciones inmediatas para poder restablecer la democracia real, no una democracia golpista como se ha tomado por varios gobiernos, incluido Venezuela, Ecuador y Bolivia, a favor de Brasil, quitando las respectivas representantes de las embajadas, ¿no? Ujú. Entonces, no me gusta lo que pasó en Argentina, en Brasil, perdón, ¿sí? No me parece correcto. Aunque hubo desmanes, no hubo la trascendencia que pudo haber pasado si se permitía un colapso en la sociedad, ¿ya? Sí, Pero, de todas o sea, formas, en Brasil a mí me da la misma sensación de que está pasando algo como en Argentina, que es el impacto de las medidas que está por tomar Temer todavía no han llegado a la gente. La gente que salió es porque sabe que el tema político está mal, no la que recibió el impacto de las medidas de Temer. En cuanto la gente que está ahora salga con la gente que reciba el impacto, va a ser numerosísimo Brasil. Y estamos hablando de un país de 300 millones de habitantes. Eso va a ser, para mí va a ser la mecha que dispare el gran movimiento de trabajadores en Sudamérica. Y que va a sí, ser, debe ser. y que va a ser muy difícil de que con bases militares o con el imperio, con la forma, eh, contrarresten eso, porque eso es numerosísimo. Va a tener, o sea, no se puede matar a toda la gente. Correcto. Ese es el análisis que yo hago a priori. Por eso me parece una genial, brillante idea que los sindicalistas argentinos viajen a Colombia a encontrarse con otros sindicalistas, con otros trabajadores y que empiecen a conformar un movimiento de trabajadores sudamericano. Me parece que es el camino correcto. Fuera perfecto que también se vinieran para Ecuador para que también se reúnan acá para hacer, como tú dices, Gus, hacer un solo movimiento sudamericano de trabajadores, donde ellos impongan ya un poder político que no se deje comprar por el capitalismo, ¿no? Exacto. Porque Vos eso sabés es lo que que... no sé si vos tenés contacto con sectores sindicales, sectores de la dirigencia de los trabajadores, pero sería una gran idea empezar a ayudarlos en el contacto, de tratar de poner en contacto a los sindicatos argentinos con los ecuatorianos, con los colombianos, de facilitar que se comuniquen, porque va a ser muy importante que se pueda actuar en conjunto, porque esencialmente el capitalismo y el imperialismo actúan en conjunto. Así es. Sabes que sí, localmente, hablando de Quito, estoy justamente con una agrupación, ¿sí? Que está, digamos, fiscalizando al alcalde de Quito, que es de la misma raza política que su Mauricio, y que es tocayo que se llama igual Mauricio, pues este es Mauricio Rodas, ¿no? Que fue Ujú. creado por el mismo personaje de política en campaña. Durán Y Barba. exactamente, Oh. Barba, se había dado el nombre. Y que la empresa de pasajeros de Quito es la más grande del país, ¿sí? Es la más grande y la estamos representando con un bufete de abogados, ¿sí? Que está defendiendo sus derechos laborales. Tengo contacto con el presidente, con el vicepresidente y la secretaria y varios miembros del sindicato, que sí me gustaría ponerlo en contacto porque solo así se hace fuerza y se saca el mal de esta gente que quiere hacer un motín político, ¿sí? De instituciones, en este caso te hablo de Quito, donde, imagínate, de una empresa que es operativa, ¿sí? Hay alrededor más o menos 250 nuevos empleados,
¿ya? Donde han entrado a dedocracia sin concurso y hay casos denunciados que vamos a... tenemos las pruebas, ¿sí? Y que incluso este jueves se presenta a Contraloría para que se inicie una auditoría, un examen especial en la empresa, ¿sí? Ujú. Y que imagínate que en vez de trabajar operativamente, trabajan en oficinas donde no tienen nada que hacer. Yo tengo fotos de uno de ellos que pasa en el chat con su computadora apagada y ganas $2.600 por chatear, ¿sí? Increíble. Sí, increíble. O sea, tengo las pruebas y todo donde se ve que son gente que están ahí por Por- cuotas políticas más que todo, Porque son ¿sí? amigos. No, es que no hay espacio, o sea, no hay espacio para una mente honesta, ¿sí? Poder aceptar tanta gente metida ahí que no hace nada, ¿ya? No hace nada, no devenga su sueldo y no justifica el cargo que le han puesto, ¿sí? Entonces, por redes tú puedes ver que yo pido a Contraloría que se haga un análisis, una auditoría a la empresa Ujú. de pasajeros en la parte laboral, en contratación, porque es desmedida, o sea, son como $700.000 mensuales que tiene que pagar Quito a un poco de gente que aquí se llama pipones, ¿sí? Nosotros los llamamos ñoquis. Ya, que no hace nada, era increíble. Lo que pasa en esta ciudad, ¿sí? Era increíble. Tenemos un sistema público totalmente vergonzoso, ¿sí? Hay ofrecimientos de obra que dicen en 100 días estará terminada. Ya llevamos hoy día, cumplimos 230 días de retraso en la entrega de las paradas del sistema trolebús, del sistema público de pasajeros, que no está entregado. Y las pocas que están en operativas tienen fallas técnicas, fallas de construcción, fallas de, de todo. O sea, yo tengo fotos, no hablo por gusto, tengo fotos donde dice no funciona y valieron $325.000. Una Wow. construcción que cualquier racional, ah, que no, o cualquier persona que sea ignorante en el tema, me incluyo, no cuesta más de $35.000 a $50.000. Entonces, Claro. Un eso despropósito. es increíble. Y estamos a puerta de Hábitat 3 como anfitriones y tenemos un caos todos los días. Caos en tránsito manejado por gente que no tiene experiencia, que carece de respeto, de autoridad, porque si la cabeza no tiene el respeto y la autoridad, imagínate el cuerpo, ¿no? Entonces, son estos casos que sí desalientan mucho en esta ciudad. Pero el contacto, como decíamos, el contacto de trabajadores para poderlo unir con Brasil y Argentina, fuera chévere llegar a hacer ese tema y contactarlos, porque son gente muy honesta. La que estamos ahorita tratando son gente honesta que reclaman solamente la defensa de sus derechos como trabajadores. Incluso dicen, a mí no me importa que si están los 230 porque nadie le está quitando el derecho a trabajar. Lo que exigimos es la igualdad, porque hay gente que tiene masterado, doctorado, y ganan menos que un bachiller que entró a trabajar en la empresa pública de pasajeros, como cuota política. Entonces son esos temas que sí hay que analizarlo a nivel regional, no solamente a nivel Quito, sino a nivel regional, donde si ya se evite la corrupción, la dedocracia, lo de las cuotas políticas, que sin duda tienes que llegar a un punto de equilibrio donde sí las hay, pero tienes que justificar la entrada de personal en este caso, ¿no? Claro. Bueno, eso Entonces, es un mal de Sudamérica, de la política sudamericana.
incluso los gobiernos en los cuales, de los cuales yo simpatizo, también tienen ese problema a veces, el tema de algunos funcionarios corruptos y algunos funcionarios que entraron a dedo. Nada, es una cuestión que debemos planteárnosla como sociedad, ¿no? Que esto siga sucediendo en unos gobiernos y en otros gobiernos. Es algo como que está ya instalado. Pero aún así, volvamos al tema de los trabajadores. Yo recuerdo Lula da Silva, aparece en la escena política de la mano de los sindicatos de Brasil. Lo mismo pasa con Evo Morales. Así que me parece que ellos dos, que son, digamos, por ahí los líderes populares más apoyados. Y Correa de qué sector es originario. Mira, Correa fue una persona que salió sin sindicatos, ¿sí? Él fue quien llevó al pueblo porque, lo hablo personalmente, nos abrió la entidad política para poder opinar ser tomado en cuenta. Él es pueblo, ¿sí? Él es pueblo. Luego se sumaron sindicatos de choferes, muy grandes aquí en el país, pero él es pueblo, o sea, más es pueblo que sindicato. Claro, Porque, logró hacer un liderazgo de sectores de trabajadores, lo mismo que Néstor Kirchner, que él provenía de la política, pero logra liderar y encauzar el movimiento trabajador atrás suyo, lo mismo que Rafael Correa. sí, Rafael, yo te digo, Rafael es un tipo que nos devolvió la dignidad, ¿sí? Y nos dio lo que otros gobiernos nunca les interesó darnos, educación y salud, ¿ya? Claro, Entonces, que tú sabes que un pueblo ignorante es dominado. Aquí ya la política ya la ves desde los 16 años que ya están permitidos votar sin obligación, ¿no? Están permitidos si quieren votar o no quieren votar, el problema de los adolescentes. Pero antes no había eso, ¿sí? Los militares también ya votan, antes no había eso, ¿sí? claro. Y para colmo ahorita estamos viviendo una etapa de insubordinación militar que no tiene sentido. Contame un poco de eso, porque nos estuvimos por comunicar el miércoles de la semana pasada, cosa que no se pudo, y habían estado en un problema, según me contabas por el chat, precisamente de esta insubordinación. ¿Con qué tuvo que ver? Mira, hay una nueva ley que se está tramitando en la Asamblea, ¿sí? Es la ley de régimen tributario para Fuerzas Armadas, donde se cambia, de los puntos, se cambia la jubilación de 20 años a 25 años, ¿ya? Y que se tomará, de los 5 últimos años, se tomará un promedio para la jubilación, de los 5 mejores sueldos, de los 5 Ujú. años de mejor sueldo, ¿sí? Sí, sí. Porque ahorita, por ejemplo, salen generales con sueldo de $5,000, el presidente gana eso, ¿ya? Y ellos quieren ganar igual que el presidente, pero ya estando en la casa, ¿sí? Entonces, no es justo porque esa jubilación la siguen pagando la tropa, ¿ya? Soldados, sargentos, eh, coroneles, no, sí, hasta medio rango hacia abajo, ¿ya? Ujú. Pero hay militares que cumplen los 20 años de servicio y ya se van, y se van jóvenes. Y entre eso hay militares que han sido beneficiados con cursos millonarios, ¿sí? Para que sean pilotos, para que sean especialistas en tecnología, o como ellos llaman, ¿no? Que son especialistas en contraguerrilla y todo. Pero igual es un trabajo, es el trabajo de ellos. Ellos se metieron porque quisieron, no es porque se les obligó. Y aquí, antes de aquí en Ecuador, sí, solamente las buenas familias y los que tenían capacidad económica de meterse en una escuela militar para llegar a ser oficiales lo hacían. Ahora no, ahora ya está habilitado para todo, inclusive para la gente que no está en capacidad, tienen becas, todo. O sea, hay facilidades para ser oficial. Antes no las había, antes era clasista, ¿ya?
Entonces eso tampoco le gustó a las Fuerzas Armadas. Y salió por ahí pues siempre su malcriado, ¿no? Salió un capitán de navío, Edwin Ortega, Ujú, diciendo que el presidente no es ningún jefe, o sea, los jefes de él vienen a ser los coroneles, los generales, qué sé yo, de la misma fuerza, pero no el presidente. En la Constitución está que el presidente es el jefe de las Fuerzas Armadas, o sea, claro. es la cabeza de las Fuerzas Armadas. Durante toda la vida se ha respetado, nunca se ha ido en contra del presidente de las Fuerzas Armadas. Y ahora porque se está tramitando una nueva ley para favorecer a todos, por equidad, por igualdad, ¿sí? Estos militares de rango medio hacia arriba están en contra, son 1.400 en total, ¿ya? Que quieren pedir la baja, que quieren irse antes de que se aplique la ley porque eso no les va a beneficiar, igual están desinformando porque la ley no es lo que ellos dicen, que les van a quitar la buena vida. No, no es nada de eso, simplemente se va a hacer una equidad y actuar con responsabilidad en las jubilaciones, que es lo que la tropa también quiere. O sea, imagínate que antes un soldado ganaba $120 y con el gobierno de la Revolución Ciudadana ahora se gana $800, si no me equivoco, 800 o $900. Un sueldo digno, pues, ¿ya? Déjame adivinar. Quien está desinformando y cambiando la información por otra que no es real son los medios más importantes. Correcto. Bueno, Solo, la situación en todo Latinoamérica y en muchas partes del resto del mundo, incluso Europa. Los medios están asociados con las bancas internacionales y con las grandes multinacionales y detestan a los gobiernos populares. Entonces les hacen todo lo que pueden para que se vayan. Les ponen, por ejemplo, en este caso, a los militares en contra. correcto. Acá poquito más dicen que Correa ataca y quiere quitar la dignidad a los militares. Eso es mentira, mentira, mentira. Hoy en la mañana por Ecuavisa salió la asambleísta Mayeli Vázquez, que es asambleísta por Manabí, Ujú, una provincia de la costa, aclarando el tema. Y es lo que te acabo de decir, lo que se quiere hacer es una equidad, ¿sí? Y poder financiar bien el IFA, ¿ya? Porque, si no me equivoco, es el 80% es financiado por el Estado y el 20% por la fuerza militar. O sea, reclaman algo que ni siquiera ellos lo mantienen, o sea, lo claro, mantiene el gobierno, claro. ¿ya? Y el gobierno no es Rafael, el gobierno es del pueblo ecuatoriano, ¿sí? O sea, sacan también de nuestra plata para poder mantener un poco de militares jubilados que quieren vivir como reyes, acostumbrados a la élite, a vivir buena vida, estar en las casas sin hacer nada. Entonces, no, pues tampoco. Yo como ecuatoriano, como pueblo, sí le veo excelente que se tome en cuenta ya una dignidad a nivel tropa, ¿sí? A nivel jubilación de los militares, porque eso ya se acabó, por la era de oro donde ellos mandaban se acabó. Aquí manda el pueblo, aquí manda el comandante en jefe, que es Rafael Correa, y que hay que respetarlo. El que no respeta es una insubordinación que para mi persona debe ser sacado, dado de baja, con con indignación, o sea, quitándole públicamente el grado y inclusive restringiéndole una jubilación siquiera con unos 3 4 grados menos de lo que sale. Como una sanción a su mal comportamiento y en respetar al presidente en este caso, ¿sí? Ujú, Eso es lo que está pasando ahora en Ecuador, pero ellos no pueden. Antes tenían el poder político, el poder de la Dharma, pero ahorita ya no, o sea, ahorita
que salga el ejército a combatir o querer hacer un golpe de Estado, no es que se encuentra con un presidente que va a estar solamente con un grupo de fuerza pública defendiéndolo. Aquí se van a meter con un pueblo, ¿sí? Ya no van a coger y levantar las armas para irse en contra del pueblo, porque ya no solamente se le viene el pueblo encima, ya se le viene el organismos internacionales de encima. Claro. Ya no es así de simple. Antes lo pudieron hacer 2 veces, ¿sí? Ahí está Lucio Gutiérrez y está Dalá Bucaram. Entonces, esto ya no es lo mismo que antes. Gracias a Dios ya no es lo mismo. Y por eso es que no ha habido un golpe de Estado como lo han planeado, como lo han querido hacer, pero lo hicieron un golpe blando, un golpe dándole un poco de reclamo al presidente, ¿sí? Sí. Pablo, Entonces, pero, sí, te voy a dejar un encargo para estos días y seguramente claro, vamos a estar en comunicación. Los sindicatos y organizaciones de trabajadores que puedas contactar con la idea de conectar a los sindicatos ecuatorianos con los argentinos. Quizás contactar con ellos, manifestarles esta inquietud que tenemos y empezar, porque yo sé que acá en Argentina sí están muy interesados en empezar a contactarse. Así que quizás yo voy a hacer lo propio y empezar a darles datos de a quién, con quién cruzarse mails, con quién cruzarse llamadas, para empezar a activar el contacto entre los movimientos trabajadores de toda Sudamérica. Por ahí me podés pasar direcciones de mail, páginas por las cuales hacer contacto y yo acercarle esas páginas a los movimientos de trabajadores de aquí. ¿Qué te parece? perfecto, yo encantado. Mientras se pueda mantener una democracia no neoliberal que Exacto. atropelle nuestros derechos, yo encantado. Yo soy una persona que me gusta la justicia, ¿sí? No comparto corrupción, me gusta la justicia, me gusta la equidad y creo que todos tenemos los mismos derechos que cualquier otro. Y eso, ya te digo, eso se manifestó desde el inicio de esta revolución, de este gobierno de Rafael Correa, ¿sí? Yo tengo, ya te digo, contacto directo con el presidente de la Asociación de los Trabajadores de Trolebús de Quito. Uh-huh. Te voy a poner en contacto directamente con ellos, ¿sí? Inclusive a ellos les va a beneficiar porque ya van a tener un poco más de fuerza a nivel internacional, que eso es lo que se busca, ¿no? Tener fuerza, tener apoyo regional. Y buscaré otras personas que me puedan recomendar para otros gremios, también de trabajadores, y unirse, porque yo creo que la intención es buena, ¿sí? La intención es buena, no será un camino fácil, pero la intención es buena y hay que hacerla que se sume la gente, que se sumen los gremios, para hacerla fuerte, realmente fuerte a nivel latinoamericano. Fantástico. Bueno, Pablo, te agradezco mucho que hayas esperado hasta esta hora, que se nos hizo tarde. Pudimos empezar un poco más tarde hoy, así que te pido disculpas y te agradezco mucho que hayas quedado hasta esta hora. Por lo menos acá en Argentina es bastante tarde. No, más bien te agradezco, Gustavo, siempre será un placer colaborarte, estar en contacto, estar en estas charlas, más que entrevistas, estas charlas que abren un poco la verdad de cada acontecimiento de nuestros países, ¿no? Y estar unidos en este tema, no solamente como país, sino a nivel regional, que es lo que está pasando y qué podemos hacer para poder evitar cualquier tipo de golpes blandos, tibios, calientes, lo que sea, en contra de nuestro gobierno, ¿no? Y si tengo la oportunidad de volver a ir a Ecuador, a Quito, me gustaría conocer bien la ciudad y seguramente nos vamos a estar viendo. Ojalá en algún momento me salga esa oportunidad de viajar a Quito, porque la vez que fui,
no sé si vos tenés memoria de esto, había reventado un volcán y la ciudad estuvo una semana con cenizas. Así que no pudimos hacer mucho, yo fui a hacer un trabajo, así que no, medio que no pudimos andar por la calle. Andamos, me acuerdo, con un barbijo y era bastante incómodo. No sé si vos recordás Eh, eso. Fue claro, eso fue en el 2000, 5 cuando 4 erupcionó el Huaua Pichincha. Ajá. Sí, eso está aquí de mi casa, se lo ve al frente al Huaua Pichincha. Bueno, así que si llego a ir a Ecuador, seguramente estaré por Quito. No sé, todavía no tengo posibilidades de ir, pero esas cosas que a veces surgen. Eh, Seguramente nos podríamos llegar a estar encontrando y vamos a charlar y me gustaría conocer en detalle la ciudad de Quito. Perfecto, Hugo, aquí tienes un amigo, un camarada, cuenta conmigo que estaré para servirte, darte la mano, recibirte, encantado. Por lo pronto estaremos en contacto por este medio. Correcto, Dale. correcto. Bueno, te mando Como tú digas, un abrazo grande y te agradezco mucho y buenas noches. igualmente, un abrazo, saludos a Argentina.